Bienvenido a Fringe Pop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos, pero pensar no debería ser extraño. Esta es una continuación de nuestra serie de entrevistas sobre lo extraño, y hoy tenemos con nosotros a Steve Bankars. ¿Por qué no empezamos diciéndoles a nuestros espectadores de dónde eres y luego profundizamos un poco en tu historia? Nací y crecí en Canadá. Básicamente siempre crecí en la iglesia. Y para resumir, tuve este viaje bastante largo a través del movimiento de Nueva Era. Y tuve algunas experiencias sobrenaturales, algunas experiencias transpersonales. Y terminé enseñando estas cosas a tiempo completo como carrera. Y para resumir, tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y eso cambió todo por completo para mí. Estoy realmente interesado. Sé que tu testimonio está en línea en una versión bastante larga de tu historia. Me gustaría, ya sabes, comenzar y entrar en algunos puntos. Acabas de mencionar que hiciste esto profesionalmente. De nuevo, tuviste varias experiencias. Cuéntanos cómo fue ser tú, hace 4 o 5 años. Me gustaría escuchar algunas de las cosas que te sucedieron y algunas de las cosas con las que estabas experimentando y haciendo. Pero a lo largo del camino, realmente queremos descubrir por qué esto fue tan atractivo. El tipo de experiencias que más me gustaban eran los sueños lúcidos y experiencias de proyección astral. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Algunos dirían que son lo mismo, pero no. Gran parte del movimiento de la nueva era que confunde sueños lúcidos con experiencias de proyección astral dirá que son lo mismo, pero no lo son. La proyección astral es lo que llamaríamos EFC, experiencias fuera del cuerpo. Los sueños lúcidos son sueños en los que eres consciente de que estás dentro del mundo de los sueños. Todavía estás dentro del mundo de los sueños, sea lo que sea. Y te das cuenta. Y tienes plena conciencia. Estás lúcido, tienes conciencia cerebral. Y eres capaz de controlar tus propias acciones desde el sueño lúcido. Ahora bien, a diferencia de la proyección astral, que es tu cuerpo astral, lo que los hindúes llamarían tu cuerpo sutil, desconectándote de tu vehículo físico. Y estás viajando en algún reino metafísico paralelo. Así, en el movimiento de Nueva Era, decenas de experiencias con sueños lúcidos, la meditación dentro de sueños lúcidos. Saliendo de mi cuerpo desde dentro de los sueños lúcidos. Toneladas de experiencias con parálisis del sueño, falsos despertares. Y 2 experiencias extracorporales que para mí cambiaron por completo el paradigma con el que me habían criado. Antes de entrar en eso, ¿cómo empezaste? No te levantas un día y dices, quiero probar esto y aquello. No me desperté un día y dije, quiero intentar dejar mi cuerpo. Lo que me involucró fue en realidad un programa llamado Aliens Ancestrales en el History Channel. ¿Y eso te llevó a tener sueños lúcidos? Eso me llevó a los sueños lúcidos, la proyección astral, los psicodélicos, la meditación y todo eso. Comenzó básicamente con la premisa de que la humanidad fue visitada en el pasado por extraterrestres a quienes confundieron con dioses sobrenaturales de otros planetas. Y cuando comencé a investigar esto de manera más independiente del History Channel, gran parte del material de contacto que proviene de estas entidades, hay entidades que afirman ser estas mismas civilizaciones que han visitado estas culturas. Y la filosofía espiritual enseñada por estas entidades y material de contacto es explícitamente de Nueva Era. ¿Qué incluye este tipo de cosas? Instrucción sobre meditación, sobre la importancia de practicar cosas como los sueños lúcidos y la proyección astral para el desarrollo espiritual. Y también es una especie de paquete cuando comienzas a investigar la teoría de los antiguos astronautas. Comenzaste a investigar sobre los astronautas y eso te llevó a los mensajes espirituales, a falta de un término mejor, el contenido. Y luego parte de ese contenido era esto. Parte de ese contenido era esto. Y también los principales actores que enseñan esto dentro de la comunidad en línea también tienen creencias de la nueva era. Entonces, si estoy investigando para obtener más aclaraciones sobre la teoría de los antiguos astronautas, normalmente la obtendré de personas como David Wilcock, por ejemplo,
que son teóricos inflexibles de los antiguos astronautas pero que también creen en cosas como la reencarnación y todas estas diversas teorías sobre la vida después de la muerte y todo eso, el gnosticismo y demás. Y así comenzó con lo que pensé que era una investigación inofensiva sobre extraterrestres y ovnis. Y resultó en la práctica de lo paranormal. Entonces continúas. Y te topas con el contenido. Esto es parte del contenido. ¿Existe un manual para esto? A lo que voy. ¿Qué te llevó de preguntarte sobre esto a experimentarlo? De hecho, existen manuales al respecto. Yo solo supuse. Hay manuales literales, meditaciones guiadas, manuales de instrucciones que te dicen varias técnicas, como dejar tu cuerpo, qué debes hacer cuando estás fuera de tu cuerpo, cómo debes prepararte antes de dejar tu cuerpo, etc. Y en realidad estaba leyendo uno de estos libros, ya sabes, publicado a través de una importante editorial de Nueva Era. Y cada vez que me acercaba, llegaba demasiado lejos. Cruzaba la línea al prepararme para dejar mi cuerpo y algo se sentía mal en el espíritu. Me sentía casi en peligro o sentiría que el miedo me invade. Y en ese momento sabía que esa noche iba a tener algún tipo de experiencia sobrenatural. Entonces, cuando lo hacías, no te detenía ningún tipo de predilecciones religiosas de que no deberías estar haciendo esto, como la conciencia. Simplemente te asustaste. Simplemente me asusté. Hay una falta de familiaridad y simplemente una sensación de que algo anda mal cuando empiezas a profundizar demasiado en lo oculto. La mayoría de la gente es consciente de ello, pero estás entrenado para rechazarlo sistemáticamente y denunciarlo a través de la práctica de la atención plena. Básicamente, se te enseña a observar cualquier cosa que surja dentro de tu conciencia o de tu campo de energía como simplemente un juego de conciencia. Y como eres el observador y no la forma dentro de tu campo de energía, se supone que debes desidentificarte y distanciarte de él, y simplemente sentarte allí en un estado de conciencia pura como este observador desinteresado. Entonces, cuando sientes miedo en la vida común y corriente, lo reconoces como un sistema de peligro. Tu cuerpo te lo dice, tu conciencia te lo dice, algo anda mal, pero en el movimiento de la nueva era, estás entrenado para reconocer eso simplemente como un sentimiento de desconocimiento, o simplemente va en contra de tu condicionamiento o tu programación. Y entonces yo lo sabía y me iba a dormir y luego tenía experiencias muy extrañas. La experiencia principal que realmente me ayudó fue que estaba en un sueño lúcido. Entonces surge la conciencia. Soy plenamente consciente de que estoy soñando. Estoy conduciendo mi auto lleno de gente y termino chocando mi auto en una plaza al lado de mi casa, y todos están enloqueciendo en el auto. Y les dije, muchachos, tranquilos, es un sueño lúcido. Entonces llegamos a la cafetería y se reparó el auto. Sé que estoy soñando. Y vuelvo a mi auto y conduzco a casa. Y el grado de lucidez que sentí no se parecía a nada de los muchos sueños lúcidos que había tenido antes. Era tan visceral que ya no podía distinguir entre eso y la vida real. No supe en ese momento si estaba despierto o en un sueño lúcido. ¿Esto es durante el mismo sueño? Durante el mismo sueño lúcido. Y tenía este pensamiento en mi mente. Si no puedo distinguir entre esto y la vida real, ¿cómo puedo estar seguro de que la vida real no es solo un gran sueño? Entonces empiezo a conducir mi auto a casa y mi sueño comienza a ser interrumpido por una fuerza externa. Y mi auto comienza a dar sacudidas por la calle. Y me saca de mi auto. Todavía estoy dentro de mi sueño lúcido, todavía estoy en mi cuerpo dentro de mi sueño lúcido. Y estoy flotando 7 metros sobre los tejados de las casas de mi vecindario. Todo parece exactamente el mismo diseño. Y frente a mí aparece un ser, se manifiesta a unos 6 metros de mí en el aire. Y tiene la piel roja y marcas negras en la cara. ¿Un señor oscuro Sith o algo así? No crecí viendo la serie Star Wars, así que no tenía un marco de referencia para lo que estaba viendo. Pero parecía más un lagarto que eso. Y tenía un tercer ojo entre sus 2 ojos normales. Y en el movimiento de la nueva era, eso es una señal de poder psíquico. Se cree que tienes una glándula pineal situada entre los 2 hemisferios de tu cerebro. Y este es el asiento del alma donde tu hombre espiritual se conecta con tu vehículo físico.
Y así, cuando tu glándula pineal se activa, ahora tienes este puente entre lo natural y lo sobrenatural, donde tu hombre espiritual, o tu cuerpo astral, puede comunicar mensajes e información del mundo espiritual a tu cuerpo físico. Al momento de este sueño, ¿lo sabías? ¿Habías investigado lo suficiente para saberlo? Reconocí que su tercer ojo estaba abierto y pensé que estaba bastante avanzado, psíquicamente hablando. Y entonces abrió su tercer ojo hacia mí, mi conciencia comenzó a ser atraída hacia su tercer ojo. Como magnetizado, casi como un agujero de gusano o un vacío. Y fue totalmente independiente de mi consentimiento. No pedí verlo, nada en los manuales que estaba leyendo. Esa era mi siguiente pregunta. Porque hay mucho de esto. Se oye mucho acerca de que tiene que haber algún tipo de... Bueno, tiene que haber no es la forma correcta de decirlo. Pero hay algún tipo de momento en el que hay solicitud o permiso. Pero no tenías eso en este momento. Absolutamente ninguno. Me preguntaba, ¿qué ves y escuchas en la televisión, en YouTube o lees en libros? Parece que surge esta cuestión del permiso. Dijiste que te topaste con el tipo lagarto y no lo esperabas, así que obviamente no estabas solicitándolo. Las cosas te suceden sin ningún tipo de solicitud o permiso. Entonces, ¿lo entiendo bien? Una vez más, no estabas pidiendo nada de esto. No estaba pidiendo conocerlo. Por lo general, en el movimiento de la nueva era dirán que una entidad como él solo puede hacerte algo en el reino astral. Si sus acciones están alineadas con tu estado energético dominante. Si estás dando a entender que quieres que esa experiencia te suceda. Si estás dispuesto a ello energéticamente, entonces podrías atraer algo así a tu sueño lúcido o a tu experiencia de proyección astral. ¿Estabas dispuesto? A lo que voy, disponer es diferente a permitir. Al menos no conscientemente. No, al menos no conscientemente, no tenía esa intención. No había nada en el material que estaba leyendo que sugiriera que yo tendría algún tipo de encuentro como ese. Tampoco me preparó para lo que pasó después de que fui absorbido por su conciencia. Entonces, después de que me absorbió su tercer ojo, hubo unos 3 segundos de oscuridad. Y abrí los ojos después de unos 3 segundos y estaba flotando. ¿En el sueño? Ya no estoy en el sueño. Ese fue el final del sueño cuando fui absorbido. Ese fue el final de mi sueño lúcido. En los 3 segundos de oscuridad, estaba haciendo la transición del sueño lúcido a lo que pensé que era mi estado físico. Y entonces estaba oscuro y abrí los ojos esperando despertarme en mi cama y deshacerme de ello como si fuera una experiencia extraña. Pero en realidad abrí los ojos flotando a 1 metro en el aire sobre mi cama. Y me senté y miré alrededor de mi habitación. Y mi cuerpo astral, mi hombre espiritual, como queramos llamarlo, estaba iluminando la habitación. Podías ver tu cuerpo. Es como la SM clásica, pero no es una. Ves tu cuerpo y objetos en la habitación. El estado de conciencia en el que me encontraba es más o menos equivalente a este, aunque más agudo y refinado porque no se filtra a través de un cerebro físico. Es más inmediato. Entonces me alarmé y retrocedí. Me acaban de sacar de mi cuerpo. Yo no inicié esa experiencia extracorporal. Muchas veces las personas las inician a través de la meditación, o mediante psicodélicos, o alterando de alguna manera su estado de ondas cerebrales. Pero simplemente me sacaron de un sueño lúcido y me tomaron completamente por sorpresa. Así que intenté luchar para volver a mi cuerpo. Y mientras lucho por volver a mi cuerpo, intento obligarme a volver a acostarme en la cama, y veo mi pierna astral rebotando dentro y fuera de mi pierna física. Puedo verlos contrastando entre sí, y trato de pellizcarme para despertarme y no siento nada. Y después de 1 o 2 minutos, finalmente me acomodo de nuevo en mi cuerpo y escucho un zumbido en mi frente, una presión y un zumbido. Y aprendí que eso es un precursor de las experiencias extracorporales gracias a mi investigación. Entonces supe que estaba a punto de abandonar mi cuerpo nuevamente, a pesar de que había luchado violentamente para regresar aterrorizado. Y abrí los ojos y estaba a 1,5 metros de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo por segunda vez. Y traté de luchar para volver a entrar 1 minuto, 1,5 minutos. Finalmente, me desperté.
Y existe este mito de que necesitas dar consentimiento o permiso a entidades astrales negativas, como se les llama eufemísticamente en el movimiento de la nueva era para que tengan acceso a tu mundo. Es completamente falso. Lo que me pregunto es, ¿puedes inconsciente, subconsciente e involuntariamente estar haciendo ciertas cosas que tendrán el mismo efecto en tu mente como si estuvieras meditando y haciendo cosas deliberadas? A lo que me refiero es, hay un número de personas que dirían, bueno, sí, me pasó algo así, y ni siquiera estaba pensando en ello. No sabía qué era, no estaba leyendo libros, no estaba leyendo manuales, no había ningún manual, simplemente me sucedió un día. Entonces, si hay algún tipo de cosa mental o física que involucra tu cerebro y cualquier cosa que puedas hacer intencionalmente a través de técnicas. Si la gente no hace eso, debe haber alguna manera de que el mismo conjunto de circunstancias ocurra involuntariamente. ¿Qué piensas de eso? Mi experiencia no fue el resultado de una técnica aplicada. Entonces, mi sueño lúcido no era algo que tenía intención de hacer esa noche, ni ver esta entidad, ni ser sacado de mi cuerpo. Nada de eso fue resultado de la técnica. Entonces, hay personas en el movimiento de la nueva era que, cuando practican proyección astral, pasan por una especie de régimen. Podrían usar drogas que cambian la conciencia combinadas con meditación trascendental. Y luego, fuera de ese estado, iniciarán una EFC de algún tipo. Para mí, estaba completamente alejado de cualquier técnica aplicada. Lo único que hice fue investigar mucho sobre estas cosas y querer dejar mi cuerpo. Pero aparte de esas dos cosas, no fue el resultado de la técnica. Entonces, si hay alguien que esté investigando algo relacionado con lo oculto, no estoy convencido de que tenga que ser necesariamente profundo o tan profundo como yo para que ellos sean un objetivo abierto para algo así. No tiene que surgir mediante una técnica aplicada, como la mía. También tuve otra experiencia fuera del cuerpo. Dices un objetivo. Solo ese lenguaje sugiere que hay una inteligencia del otro lado, por así decirlo, apuntándote. Puedes verlo en tu historia con el tipo lagarto, porque toma la forma de esta entidad. Entonces, si no tienes algo así, algún tipo de personalidad que sea parte de eso. ¿Cuál es la inteligencia? En otras palabras, ¿cómo se puede utilizar el mismo tipo de lenguaje similar a escuché esto, hice esto o aquello? Absorbí contenido de alguna manera que tiene algo que ver con lo que describimos en términos generales como la nueva era. Pero no es mucho. Pero estás diciendo que sigue siendo un objetivo. Entonces, ¿cómo funciona? De nuevo, sin ningún tipo de solicitud. Y a la inversa, ¿por qué resulta tan difícil incluso para los que intentan? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo hablarías de eso? Supongo que mi mejor manera de explicarlo sería algún tipo de permiso legal espiritual que les estás otorgando al operar fuera de la protección de Dios, fuera de la voluntad de Yahweh. Si estás involucrado activamente en un pecado sobrenatural que la Biblia clasifica como hechicería o práctica de artes mágicas o brujería. La Biblia es muy clara en que hay un componente sobrenatural más allá de estas prácticas, ya sea Hechos 16:16 con la niña poseída por el espíritu de Pitón, dándole la capacidad de ver el futuro, o ya sea Pablo en 1 de Corintios 10:20, donde dice, quiero decir que lo que los paganos ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios. No pueden sentarse en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces, si una ofrenda a un ídolo te pone en la mesa con demonios, cuanto más ingerir material que te enseña cómo participar en prácticas sobrenaturales a las que Dios puso pena de muerte en el Antiguo Testamento. Voy a usar la palabra inocuo en términos del compromiso de tiempo de una persona para meterse en esto. Pero si esa es una persona a la que le han enseñado en el pasado, o alguien le ha dicho, o algo así, lo que sea, pero sabe que no debería estar haciéndolo, incluso ese poco, entonces eso es como transgresión. ¿Es esa una caracterización justa? De que todavía tienes ese elemento transgresor. Aunque no estés diciendo,
voy a leer 10 libros sobre esto y probaré esto y aquello. Incluso si haces ese poco, deberías saber que está mal y estás transgrediendo. Es como si tuviera mi licencia de conducir y condujera por la calle infringiendo las normas de circulación en el estado de Texas. No puedo apelar al oficial de policía y decirle que no sabía que esas eran las reglas de tránsito. Él va a decir, tienes la obligación moral de saber cuáles son si vas a conducir por la calle, puedes encontrarlas, puedes buscarlas en Google, tenías la obligación y la capacidad de saber cuáles eran las reglas, y no lo hiciste, y por lo tanto vas a sufrir las consecuencias. De la misma manera, no puedes justificar la ignorancia espiritual ante Dios cuando Él nos ha revelado su voluntad perfectamente en su palabra. Y entonces existe ese elemento de transgredir sus mandamientos, incluso si no eres explícitamente consciente de que son sus mandamientos. Y al hacerlo, te pones en manos del reino de su enemigo. Ahora, solo por el bien de la discusión y algunos espectadores, dejando de lado la teología de esto. Estás teniendo esta experiencia, tienes miedo pensando que quieres volver a tu cuerpo y te estás resistiendo. O sea, ¿cómo pasaste de resistirte a ganarte la vida con esto? ¿Qué lo hizo atractivo? Lo que te llevó de algo a lo que te resististe a algo que te hizo decir, vaya, esto es bueno. Quiero ser un profesional. Quiero que la gente venga, me consulte sobre cómo hacerlo o por qué es bueno o satisfactorio. O sea, ¿qué pasó? Estaba convencido, probablemente me había engañado a mí mismo, de que toda mi intención era la verdad. Quería saber la verdad sobre la naturaleza del más allá, sobre el alma humana, sobre Dios. Y pensé que si puedo dejar mi cuerpo, eso es posible. Y eso tiene algún tipo de beneficio en términos de tal vez aliviar a una persona de la ansiedad o la depresión al demostrarle algún tipo de dualismo de sustancias. Algo más allá de lo material. Es una cosmovisión muy mejorada y enriquecedora. Y quería que la gente estuviera en contacto con la mayor cantidad de verdad posible. Realmente no me importaba de dónde viniera. Si es posible que puedas dejar tu cuerpo, quiero enseñarle a la gente cómo hacerlo. Quiero justificarlo racionalmente porque siento que ofrece algún beneficio a las vidas de las personas que lo hacen. En mi caso, por ejemplo, me convencí inmediatamente del dualismo. Y recuerdo haber ido a mi clase de filosofía ese día en la Universidad de Guelph, filosofía antigua griega y romana, el día después de mi experiencia fuera del cuerpo. Y estábamos debatiendo, repasando los argumentos de Aristóteles sobre la existencia del alma. Y estábamos discutiendo en clase sobre si el alma existía o no y fue algo interesante poder sentarme allí y haber descifrado 3000 o 2000 años de debate en una experiencia de 3 minutos que tuve. Y por eso quería poner esta verdad en manos de la mayor cantidad de personas posible porque pensé en ese momento que contribuiría al despertar espiritual de la humanidad. Despertaría a la gente del materialismo y los llevaría a un estado elevado de conciencia. Es muy claro, nuestra cosmovisión actual es predominantemente materialista. Y estás pensando, ya sabes, la gente está siendo engañada. Esta no es la verdad, y este era tu medio para servir a la humanidad. Es naturalismo metafísico, reduccionismo, verificacionismo, todo es basura. Así que esto para mí fue una confirmación directa, y hay algo de lo que se podría llamar pseudociencia o lo que sea, por ejemplo Charles Darwin, algunos experimentos que pueden sugerir validez para la CCM, algunos relatos que pueden sugerir cierta validez para la CCM. Y esta fue solo un área de investigación en la que me metí. Esto, junto con otras cosas que estaba investigando, cosas realmente locas como la tecnología piramidal, la evidencia de la reencarnación, la relación entre la ciencia de la mente y la mecánica cuántica, etc. Y llevé esto a Internet, comencé una página de Facebook llamada Ciencia Espiritual y Metafísica. Y en el transcurso de quizás un año y medio, creció a 500,000 me gusta y 500,000 seguidores en la página de Facebook, algo que realmente prosperó. ¿En qué año? Esto habría sido en noviembre del 2012, cuando creé la página de Facebook. Buen momento. Fue un buen momento. Fue entonces cuando todos anticipaban, ya sabes, un cambio hacia una nueva densidad o algo así. Algo nuevo gracias al calendario maya. Fue un tema candente por un tiempo.
Entonces, en enero del 2014 decidí lanzar un sitio web como culminación de la investigación que había realizado. Y mi justificación para creer en las cosmovisiones y prácticas de la nueva era, y la ciencia espiritual y metafísica.com, era el nombre del sitio web. Y debido a la red a la que tenía acceso, las páginas de Facebook a las que tenía acceso, las más grandes en línea de la comunidad de la nueva era. Realmente teníamos una masa enorme como la mente desatada, la evolución colectiva, una perspectiva más elevada, la ciencia espiritual. Pero compartiríamos los artículos de cada uno, y debido a que teníamos tanto tráfico cruzado de un lado a otro, obtendríamos muchas visitas al sitio web y muchos ingresos por publicidad. En mi primer mes, tengo un promedio de 250,000 visitas al sitio web por día. Y en mi primer mes gané más de $60,000 en ingresos publicitarios. ¡Qué loco! Es una locura, a los 21 años, pero para mí fue indicativo de que estoy dentro de la voluntad de Dios. He descubierto la verdad y estoy siendo recompensado por enseñar la verdad. Y que estoy atrayendo esta experiencia y esta financiación y esta abundancia a mi realidad porque el universo está de acuerdo con mis intenciones, con mi investigación y demás. Y así, durante aproximadamente 1 año y medio, estuve enseñando estas cosas en línea a través de mi sitio web. Y los artículos que tendían a funcionar mejor tenían que ver con la naturaleza del más allá. La gente tiene mucha sed de eso. Dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y anhelamos algún tipo de cosmovisión sobrenatural. Me gusta que tu libro se titule Recuperando la cosmovisión sobrenatural de la Biblia porque es importante, la gente tiene sed de eso. Piensan que no saben dónde encontrarlo. Vale, tengo que preguntar. Estás ganando $60,000 al mes o lo que sea. Si ese fue un mes promedio o un buen mes, igual es mucho dinero. Y estás viviendo en casa. Y mamá y papá lo van a saber. A lo que voy, ¿cuál fue la respuesta de tus padres a todo esto? Vivo en casa ganando, ya sabes, un promedio de $40,000 al mes y mi mamá todavía me empaca el almuerzo todos los días. Sí me amaban. Me apoyaron completamente. Dicho esto, al parecer, porque mis padres me criaron como cristiano. Me criaron en un hogar cristiano. ¿No te diste cuenta de la incongruencia? Mi madre me apoyó como persona. Ella rechazó por completo mi visión del mundo y mis creencias hasta el punto de tener a menudo acalorados debates con ella. Pero te apoyaba como su hijo. Pero, ya sabes, ella estaba realmente preocupada por mi salud espiritual. No creo que mi padre en ese momento apreciara o entendiera todas las implicaciones de lo que yo creía o de lo que estaba practicando. Pero fueron un gran apoyo. En realidad, mi papá era el secretario de mi empresa. Me ayudó mucho en mis esfuerzos en el movimiento de Nueva Era. Porque crecí en un hogar cristiano y recibí educación en casa bajo un plan de estudios cristiano y crecí en una escuela privada cristiana. Mi madre ni siquiera miraba mi sitio web porque tenía miedo de lo perdido que estaba. No quería saber hasta dónde había llegado. No quiero poner palabras en tu boca, pero estoy seguro de que no dijiste, bueno, estoy luchando contra el materialismo. Otra forma de decirlo sería, esto es como una prueba de Dios. Esta es la prueba de una vida futura, prueba de un mundo espiritual. Así que estoy seguro de que te defendiste de esa manera, pero ¿cómo fue la conversación? Muchas de las pruebas con las que me había topado, o al menos la forma en que las interpretaba, definitivamente solidificó alguna forma de teísmo. En eso tenía confianza. Hay que inferir el teísmo de cualquier tipo de realidad sobrenatural. Entonces, donde nuestras conversaciones tendieron a chocar fue cuando yo intentaba relacionar la ontología de la nueva era con la teología de las Escrituras. Porque al nacer y criarme como cristiano, quería entender lo que estaba practicando y aprendiendo a la luz de Cristo, a la luz de mi propio trasfondo religioso y espiritual. Entonces estás tratando de procesar tus experiencias y lo que te gusta ahora con eso, buscando una mezcla, buscando dónde se juntan. Estoy tratando de encajarlo en el molde del fundamentalismo cristiano.
Y como no estaba usando las escrituras como mi estándar para interpretar las experiencias mismas, estaba tratando de usar las experiencias. Estabas invirtiéndolos. Y entonces simplemente no encajaba. Y entonces tendríamos debates sobre, ya sabes, la evidencia de la reencarnación, por ejemplo, o la teoría de los antiguos astronautas. Y siempre volvía a la idea de que lo que estaba aprendiendo y experimentando iba a enriquecer y ampliar mi comprensión de Cristo, de Jesús. Así que inicialmente pensé en pocas palabras que, ya sabes, según la cosmovisión cristiana, Jesús vino y murió por mis pecados. Ni siquiera sabía lo que significaba, realmente no entendía el Evangelio. A diferencia de lo que me estaban enseñando esta nueva información y diferentes enseñanzas orientales y gnósticas, etc., que es que Cristo estaba aquí para enseñar a la humanidad cómo elevar su estado de conciencia a un nivel de autodivinidad. Mirar hacia adentro y todo eso. Mirar hacia adentro porque todo es deidad. Dios es la sustancia del universo. Todo emana de este campo universal de conciencia, de Brahman o del campo de supercuerdas, o del campo fuente o cualquier título que quieran darle en el movimiento de la nueva era. El campo de supercuerda no es un título de nueva era. Atribuirán la propiedad de la conciencia al campo de supercuerdas. Gente como Amy Kesbani, o John Hank o lo que sea. Así que estaba tratando de encajar a Cristo en este tipo de noción panteísta oriental de Dios. Donde estaba este gurú autorrealizado, por así decirlo, que entendía su conexión intrínseca con Dios. Y quien vino aquí para despertarnos a nuestra deidad autoinherente donde Dios es nuestra identidad más íntima. Y así como Él puede decir, soy el Hijo de Dios, yo puedo decir soy el Hijo de Dios, tal como Él puede decir antes de que Abraham fuera yo soy. Yo puedo decir antes de que Abraham fuera yo soy, porque el yo soy es la presencia universal de Dios dentro de todas las cosas. Donde quiera que haya un yo soy, allí está la presencia de Dios. Parece mucho, no del todo obvio, pero sí mucho vocabulario compartido. Pero tu mamá no lo creía. En otras palabras, hablas como lo que te enseñaron, pero no lo creen. Eso es porque así es como me adentré. Entonces, lo que hacen es algo muy importante, tomarán las verdades evidentes de la psicología humana. Dices que ellos, pero tú lo estabas haciendo. Eras un practicante. Yo era un practicante. Era un sofista, por así decirlo. Por tanto, tomaría las verdades evidentes de la psicología humana. Ya sean principios budistas leves o simplemente principios psicológicos básicos que son obviamente ciertos y ayudan a reducir el sufrimiento en nuestras vidas. Y se introducen de contrabando suposiciones filosóficas y teológicas donde simplemente no hay justificación para ello. Por ejemplo, podríamos decir que hay diferentes capas en la psicología humana, en la personalidad humana. Si queremos utilizar un ego freudiano, un superyo. Hay diferentes capas en un ser humano. Y lo que se enseña en el movimiento de la nueva era es que debajo de tu nivel superficial de ego, donde tu identidad está envuelta en pensamiento, forma, paradigma, imagen y concepto. Debajo de eso hay un nivel primordial de conciencia básico más primario y fundamental. De solo conciencia, de conciencia pura y desinteresada. Ese es el observador de todas las cosas que suceden dentro de tu personalidad. Y si eres capaz de observar algo, eso que estás observando no eres tú. Entonces se nos dice que nuestra identidad es, en última instancia, este estado de solo conciencia o conciencia pura. Si es cierto que hay un nivel de conciencia más profundo y fundamental desde el cual nosotros, como seres humanos, tendemos a no operar. ¿Eso qué? Quizás seamos simplemente superficiales, quizás un poco ignorantes de nosotros mismos. Pero donde quieren entrar es decir ese estado de autoconciencia, ese estado de conciencia pura, de puro descanso como observador, eso es a lo que Jesús se refirió cuando dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Es tomar esa idea y teologizarla. Y usan el mismo lenguaje y la misma jerga que hay en el Nuevo Testamento, pero lo mezclan. Simplemente no está justificado. También lo hacen con la relación entre la ciencia de la mente y este campo de conciencia. Y luego dirán, ese campo de conciencia, ese es el Padre. A eso se refirió Jesús cuando dijo, voy al Padre.
Se refiere, vuelvo al campo, a la inteligencia del cosmos. Y así, parte de la forma en que el movimiento de Nueva Era atrae a aquellos que fueron criados en la Iglesia es por interpretación. Si buscas el curso de milagros, prácticamente una Biblia de la Nueva Era, aunque en realidad no existe una Biblia de la Nueva Era, se le trata como tal, un curso de milagros. Si lo lees, verás la palabra Espíritu Santo usada 300 veces. Es lo mismo, el mismo tipo de lenguaje que se ve en las Escrituras, solo que se interpreta y presenta en un contexto panteísta y monista. Es controlar el lenguaje para enmarcar la discusión, y en este caso, enmarcar el comportamiento. Y lo hace parecer mucho más inocente y digerible, especialmente para aquellos con antecedentes religiosos. Entonces tenía algunas conversaciones con mi padre y le preguntaba, ¿Dios es máximamente divino, correcto? Y estaba de acuerdo. ¿Es más divino estar en todos los lugares al mismo tiempo o solo en un lugar? Y él decía, en todos los lugares al mismo tiempo. Eso significa que Dios está presente dentro de mí y dentro de ti. Si ambos vamos a estar de acuerdo en que Dios es máximamente divino, debe estar presente dentro de nosotros. Si estamos de acuerdo, eso es lo que implicaría máximamente divino. Entonces estaba teniendo estas discusiones con mis padres. Mi madre en ese momento estaba orando mucho por mí, una oración de guerra sobrenatural por mí y por mi vida. Porque no solo fui engañado, radicalmente engañado y realmente convencido de mi engaño y hacer una carrera. No tenía motivos para cambiar. Eso es lo que empiezo a preguntarme ahora. ¿Por qué estás ganando mucho dinero? Estás realmente convencido, aunque tus padres, o al menos tu madre, no está convencida, de que lo que estás haciendo sea espiritualmente correcto y noble. Todo ese tipo de cosas. Puedes tener estas conversaciones con ellos, y de nuevo, eventualmente, como con tu papá. Puedes de alguna manera, voy a usar una palabra fuerte, pero puedes engañarlo y atraparlo. Quizás no sea lo que pretendías, pero usas el mismo vocabulario para controlar el curso de la conversación y ayudarlos al menos a verlo como lo estás viendo tú. Pero en última instancia, eso tendrá un efecto en la forma de pensar de la otra persona, si no pueden ver más allá de eso. Entonces está pasando todo eso, y mantienes el terreno superior, te estás ganando la vida bien. Pero ahora estás criticándolo y usando lenguaje en tiempo pasado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue de repente? O tal vez no fue del todo repentino. Pero ¿qué es lo que eventualmente hace que esto sea poco atractivo? ¿Qué te devuelve la indeseabilidad cuando se trata de esto? Nada lo hizo no atractivo en sí. Lo que pasó fue que me di cuenta de que era falso. Me di cuenta de que sí, algunas de las experiencias son ciertas. Algunas de las pruebas de la teoría de los antiguos astronautas pueden indicar algún tipo de interacción sobrenatural con la humanidad antigua. Las creencias que tenía sobre Dios y sobre Jesús eran falsas. Fue un cambio de paradigma. Comenzó con un encuentro que tuve con el Señor. Durante este tiempo en el que estoy en el movimiento de Nueva Era, cuando tengo mi sitio web exitoso, durante este tiempo también soy escritor invitado para el sitio web de Nueva Era más grande del mundo, sciencespiriti.net. Se ve prometedor. Tengo todo mi futuro delante de mí. Tengo conexiones sólidas. Tengo un nuevo sitio web listo para lanzar. Vivo en una casa de 370 metros cuadrados a los 22 años. Tengo todo lo que quiero. Pero estaba tan oscurecido. En Efesios dice, erais tinieblas y ahora sois luz. Yo era realmente, moralmente depravado. Mi conciencia estaba cauterizada. ¿Qué te hizo darte cuenta de que tienes la conciencia cauterizada? No quiero adelantarme, pero continúa. Tipos de pecado. Que los experimentan muy pocas personas. Y lo disfrutan. Cosas a las que me sentí esclavizado, a las que la mayoría de la gente no está esclavizada. Cosas que sentí que eran permisibles o justificables y que la persona promedio ni siquiera tocaría. Como un mentiroso patológico.
Realmente no sentía mucho cuando lastimaba a la gente o les mentía. Era tan egoísta, tan narcisista, violento, internamente violento. Muy frío. Manipular a la gente, utilizarla. No pensé que sería moralmente responsable por nada. ¿Cómo murió el altruismo? ¿O no pudiste verlo morir? Porque pensabas que esto es un servicio a la humanidad. Sigo pensando que estoy sirviendo a la humanidad, es solo que en mi vida privada. Mirando a otros maestros de la nueva era al mismo tiempo, incluso dentro de la misma comunidad. Su vida moral está plagada de adicción, agobiado por el consumo de drogas, atormentados por la perversión sexual, atormentados por el alcoholismo. Estoy hablando de algunos de los maestros de la nueva era más importantes del mundo, plagados de adulterio y mujeriego. Básicamente todos estamos espiritualmente en bancarrota. Llegué a un punto en el que vivía una doble vida. Y mi conciencia no me permitía seguir reprimiéndola a ese nivel. Estaba saliendo a la superficie. No estoy realmente seguro de por qué sucedió, pero llegué al punto de confesar. Donde tuve que admitir el pecado en el que estaba involucrado. Tuve que ver las consecuencias de ese pecado en otras personas. Después de lastimar a alguien que amaba, tuvimos una conversación con mis padres. Ambos éramos un desastre. Esto es todo lo que había conocido. Estoy demasiado destrozado. Sentí que no podía evitarlo. Esto es todo lo que mi psicología ha conocido. Esto es todo con lo que he estado trabajando. Dejaré mi adolescencia, abandonaré el movimiento de la nueva era, no tengo otro marco de referencia para comportarme que no sea como me comporté. Mi mamá preguntó, ¿ya están listos para entregar su vida al Señor? En ese momento, realmente no sabía lo que significaba. Simplemente sabía que había estado suprimiendo intuiciones sobre la persona de Cristo, la especialidad y unicidad de Jesús. Todos los demás en el movimiento de la nueva era lo hacen. Él siempre es el tipo al que tienen que reprimir. Él es quien parece ser una amenaza para estos extraterrestres o entidades astrales. O cualquier otro. Ninguno quiere tratar con Jesús. De hecho, escribí un artículo unas semanas antes llamado 5 grandes razones por las que debemos tomar a Jesús más en serio. Hay muchísima evidencia de su intervención sobrenatural en la vida de las personas, y de que Él es único, distinto y apartado de un Buda o un Krishna. Entonces dije, voy a decir una oración con mi mamá en mi corazón. Lo que quiero decir al Señor es, quiero saber quién eres. Aún no sé quién eres. Realmente no puedo darte mi vida, no sé lo que eso significa. Pero si eres real, quiero empezar a buscarte por quién eres en lugar de intentar encajarte en un molde preconcebido del pensamiento de la nueva era. Quiero al Jesús que realmente es real. La versión, sin filtrar. La versión sin filtrar ni adulterada de Jesús. ¿Cómo ocurrió la transición? ¿Le pediste al Señor que te mostrara a sí mismo sin filtros o de alguna manera le haces saber a Dios que esto es lo que quieres? Quieres saber quién es Jesús, la versión real de Dios. Entonces, ¿cómo ocurrió esa transición? ¿Qué pasó después? Quería darle al Señor una oportunidad más justa y ser completamente honesto. Según mi investigación, nadie en el movimiento de nueva era lo es. Tienen una respuesta para un par de textos de prueba provenientes de los evangelios, que nunca han leído en su totalidad y no tienen intención de hacerlo. Van a utilizar estos pocos versículos fuera de contexto para resumir. Así que tú como maestro del movimiento de nueva era, un defensor muy importante, con tráfico enorme, ¿nunca los miraste? ¿Es lo que estás diciendo? No, nunca había abierto los evangelios ni leído los evangelios presumiblemente por la misma razón por la que la mayoría de la gente no quiere en el movimiento de la nueva era, es que hay resistencia debido a los contenidos. ¿Por lo que podrías encontrar? Lo que podría despertar en mi conciencia sobre mi integridad en la vida. Sobre mis hábitos morales y mi relación con Dios. Así que no quería abrir los evangelios, pero ahora estaba listo, necesitaba dejar de jugar porque estaba arruinando mi vida.
Pasaron 2 semanas y estaba en una especie de pausa en lo que respecta a escribir contenido para mi sitio web. No estaba subiendo contenido nuevo porque estaba como paralizado mientras averiguaba un poco. Moralmente, seguía siendo la misma persona, aunque fui a un servicio religioso la noche después de decir esa oración. En realidad, era como una carpa de avivamiento pentecostal al aire libre. Y eso fue interesante. Eso fue interesante, eso fue algo. Pero nada cambió realmente en mi vida porque todavía no me había arrepentido por completo. No había entregado mi corazón. Así pasaron algunas semanas. Y tenía otra ronda de confesiones que hacer sobre otro pecado más reprimido, más pecado secreto. Y era algo muy malo y oscuro. Entonces le dije a Dios, no sé si puedo confesar esto. Podría haber repercusiones legales en mi vida, pero mi conciencia está absolutamente perturbada, así que lo voy a poner en tus manos. Si quieres sacar el tema, lo haré porque arruiné mi vida intentando hacerlo por mi cuenta. Así que voy a intentar confiar en ti por una vez. Entonces tuve que confesar eso también. Y ver el impacto y los efectos de eso en las personas que me rodean. Y fue entonces cuando finalmente llegué a un punto en el que lo entregué todo. Y luego dije, ya terminé. Ya no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir fingiendo que no hay ningún problema. Así que salí al balcón trasero de mi casa y me encontré boca abajo ante el Señor. No sabía quién era realmente en ese momento. Estaba boca abajo llorando y arrepintiéndome, pidiendo perdón, diciendo, lo siento, diciendo que te necesito. Estaba clamando por salvación, perdón y una revelación de Él. De la mejor manera que sabías. De la mejor manera que sabía. Y me encontró donde estaba. Y la mejor manera en que puedo describirlo es que me inundó con su presencia. Me reveló su presencia. Y pude sentirlo entrar, y pude sentir que era de naturaleza personal. No era una energía cósmica impersonal en algún lugar del centro de la Vía Láctea. Este era un ser divino personal, quien implícito en su presencia era el señorío absoluto y realeza sobre todo lo creado. Entonces lo que necesitaba en ese momento era la verdad. Tuve una revelación de una cosmovisión precisa. Fueron mentiras y engaños los que destruyeron mi vida. Necesitaba la verdad y Él me mostró cuál era mi posición en relación con Él y cuál era su posición en relación conmigo. Estaba absolutamente destrozado. Porque estaba en presencia por primera vez de algo que era tan auténtico y verificable, que merecía toda mi vida. Sabía que era el Jesús del Nuevo Testamento y en mi mente me repito a mí mismo, Jesús es el Señor. Solo eso, Jesús es el Señor, Él es el Hijo de Dios y me lo perdí todo el tiempo. Fue tan básico. Él es Señor, murió por mis pecados. La experiencia más significativa fue. Creo que estaba tratando de mostrarme algo sobre sí mismo. Fue cuando me sintonicé para escuchar con mi alma, con mi espíritu lo que pasaba a mi alrededor con los sonidos de la creación. Los sonidos en la naturaleza de los pájaros, los grillos, el viento y las hojas de los árboles. Estaba detectando que, en algún sentido, lo estaban reconociendo. Entendían quién era. Como si la creación misma estuviera clamando y abriéndole paso. Pude detectar que le respondían de esa manera en su presencia. Fue entonces cuando dije, se acabó. Si la naturaleza misma, que he estado divinizando, si la naturaleza reconoce su deidad. Estoy dentro, cuenta conmigo. Fue entonces cuando me arrepentí. Fue entonces cuando tuve la morada del Espíritu Santo.
Me preguntaste antes, ¿qué lo hizo poco atractivo para mí? No es que fuera poco atractivo. Era que, implícita en la presencia de la morada del Espíritu Santo, estaba la negación de todo pensamiento de la nueva era, de todas las cosmovisiones de la nueva era. Fue un ¿por qué me molestaría? O algo así. Fue el sentir y saber que había recibido el Espíritu Santo. Estaba ascendiendo a un cierto conjunto de hechos sobre Dios, sobre la creación y sobre la Biblia que estaban en conflicto directo con lo que había estado aprendiendo en el movimiento de la nueva era. Me estaba guiando a las Escrituras para estudiar y aprender sobre el Dios de la Biblia. Él estaba siendo testigo de mí mientras leo, lo siento. Él está dando testimonio de que esto es verdad. Es testigo de que ahora soy salvo. Él nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Nos trae al recuerdo o conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Él da testimonio del Señor. Tengo esta morada del Espíritu Santo. Recuerdo estar acostado en la cama y pensar, ¿cómo me perdí esto? Siento una presencia personal en mí donde antes no había nada. Y en esta presencia personal está implícita la confirmación del Evangelio. No sabía que esta presencia personal fuera siquiera posible. No había oído hablar de la morada del Espíritu Santo. No sabía que la relación con Dios podía ser interactiva y personal. No es como si me hubieran presentado un nuevo conjunto de pruebas o un nuevo conjunto de proposiciones que de algún modo trastocaron mi carrera. Creía en la resurrección de Jesús cuando estaba en el movimiento Nueva Era. Estaba obsesionado con el trabajo de William Lane Craig cuando estaba en el movimiento de Nueva Era. No creía en el Cristo bíblico ni en el Evangelio bíblico. Ahora tenía lo que el filósofo cristiano Alvin Plantinga llamaría un derrotador intrínseco de la cosmovisión cristiana. En el momento en que estaba en el movimiento de Nueva Era, pensé que la evidencia de la reencarnación proveniente del trabajo del Dr. Jim Tucker y el Dr. Ian Astensen era suficiente, o al menos conjuntamente suficiente, con otras investigaciones que tenía. Realizada en diferentes teorías sobre la vida futura por el Dr. Michael Newton, terapia progresiva en recuerdos de vidas pasadas, conciencia cuántica y demás. Pensé que en conjunto era suficiente para derrocar al fundamentalismo cristiano. Pero ahora tenía algo que moraba en mí y que justificaba tan poderosamente la creencia en la cosmovisión cristiana como para poder derrotar por sí solo a cualquier vencedor que se le presentara. Una analogía rápida para esto podría ser, es posible que tengas todas las pruebas circunstanciales del mundo de que cometí un asesinato. Es posible que tengas mis huellas dactilares cerca de la escena del crimen. Es posible que un testigo dibuje un boceto de alguien que salía de tu apartamento en el momento en que fue asesinado y que tiende a parecerse a mí. Es posible que tengas registros telefónicos en los que estuve en contacto con alguien que él conocía, o tal vez incluso con él una hora antes de su muerte. Y es posible que tengas todas las pruebas circunstanciales presentadas contra mí que hagan parecer que lo más probable es que yo lo maté. Pero yo sé dónde estaba. Iba a caminar por el parque, y no solo iba a caminar por el parque, tengo un recuerdo de estar en ese parque dando un paseo. Así que mi memoria, la creencia de mi memoria de estar en el parque en el momento del asesinato, es suficiente para derrotar a cualquier vencedor que se presente contra mí en el caso de asesinato. Y de la misma manera, la morada del Espíritu Santo, aunque no tenía explicaciones inmediatas para las evidencias que había encontrado sobre el pensamiento y la práctica de la nueva era, él me estaba dando testimonio de que el cristianismo es la cosmovisión correcta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así todo cambió inmediatamente cuando tuve la morada del Espíritu Santo que estaba testificando del Cristo bíblico. Algo así es personalmente auténtico, pero no puedes transferirlo a otra persona. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? A lo que voy, tengo que imaginar que no estás haciendo los sitios web, la página de Facebook, estás haciendo algo más. Así que cuéntanos qué estás haciendo ahora y luego regresa y explica él. Esto no es transferible a otra persona. Entonces, ¿cómo intentas convencer a alguien más
de que este no es un camino que quieres seguir, que no es algo que en última instancia vaya a ser satisfactorio o que incluso pueda ser peligroso. A lo que voy, ¿cómo hablas con otras personas? Porque estoy seguro de que tuviste algún tipo de reacción o respuesta negativa por simplemente tirar todo esto a la basura, porque tenías muchos seguidores. Al leer el Nuevo Testamento he aprendido que es el Padre quien atrae, es el Espíritu quien convence. Ese hombre está muerto en delitos y pecados. Está desprovisto del Espíritu, está alejado de la vida de Dios. Las cosas de Dios son tonterías para él. La predicación de la cruz es una locura para él. La diferencia entre lo que Dios hace y lo que tú haces. Mi trabajo, el de nadie, de ningún apologista, es entrar allí y tratar de cambiar violentamente su paradigma. Se necesita el Espíritu Santo para revelarles a Cristo. Y si es Dios y su soberanía lo que hace eso, o si hay alguna cooperación de su parte en la que el Espíritu Santo usa la apologética como un medio para cooperar con ellos, esa es una discusión diferente. Pero hay una diferencia entre saber que algo es verdad de una manera propiamente básica y luego ser capaz de demostrar que eso es verdad. Creo que cualquiera que haya tenido una experiencia en la presencia del Señor sabe que el cristianismo es verdadero. La diferencia es cómo demostramos que es verdad a un incrédulo, y realmente no puedes, solo tienes un testimonio anecdótico. Lo cual es poderoso. Y tenemos evidencia de la resurrección de Jesús, evidencia del monoteísmo, evidencia de la profecía bíblica, de la confiabilidad de las Escrituras, lo que sea. Pero el papel en el ministerio del Espíritu Santo es guiar a esa persona, atraerla y traerla a Cristo. Después de ser salvo, destruí mi antiguo sitio web de Nueva Era. La gente estaba reaccionando de forma bastante violenta y cruel. E inmediatamente comencé un sitio web en ese momento llamado exponiendolanuevaera.com. Entonces no te escondiste. No me estaba escondiendo debajo de una roca. Y publiqué el video de mi testimonio. Lo filmé en mi auto y solo repasé mi experiencia con el Señor y por qué soy cristiano y por qué quiero mostrar que el cristianismo es la cosmovisión correcta de Jesús como todo lo que él afirmó ser. Así que más tarde lo cambié a razonesParaJesús.com, que es más bien un sitio web de apologética cristiana de amplio espectro. Y tengo un canal de YouTube, que está justo bajo mi propio nombre, youtube.com/Steve Bankers, donde expongo las creencias y prácticas de la nueva era desde una perspectiva bíblica. Y no eres combatiente. No soy combativo. Estoy tratando de ser educativo. Porque a mi modo de ver, estoy apelando a algo que sé que ya están suprimiendo. Tengo conocimiento interno sobre su condición psicológica porque sé lo que dice el que los hizo acerca de ellos. Si voy a creer en Romanos 1, que están suprimiendo la verdad y la injusticia, que tienen revelación general, no de una idea general de teísmo, sino de su poder eterno y su naturaleza divina. Y lo sé porque estaba en el mismo lugar que ellos que conocemos intrínsecamente. Creo que tenemos una especie de sensación general cuando escuchamos las palabras de Jesús, cuando se nos presenta el Evangelio. Algo en nosotros, en nuestro hombre espiritual, reconoce que es diferente. Ese es mi Creador. Hay algo entre la revelación general revelada en la naturaleza y en la conciencia. Lo asociamos con ser el Padre de Jesucristo. Y es por eso que siempre es Él a quien intentamos explicar. Todo lo que estoy tratando de hacer es lograr que la gente sea un poco más honesta y examine esta información de manera un poco más objetiva, con una mente un poco más abierta para ayudarlos. Ser más integrales con las intuiciones que ya tienen a través de la revelación general. Todo lo que intento hacer es lograr que las personas que están en el movimiento de la nueva era sean más honestas e integrales con las intuiciones que ya tienen sobre la persona de Cristo. Entonces, ¿tu testimonio completo se encuentra tanto en tu canal de YouTube como en tu sitio web? Está en mi canal de YouTube, en mi sitio web y también estuve en el Club 700. Eso también está en mi canal de YouTube y en mi sitio web. Repite las páginas. razonesParaJesús.com, y luego el canal de YouTube es simplemente youtube.com/Steve Bankers. ¿Estás trabajando en algo más?
Estoy trabajando en un libro que debería publicarse este año. No voy a revelar mucho más al respecto todavía. Solo busquen un libro con tu nombre. Vendrá a través de un editor con el que probablemente algunos de ustedes estén familiarizados. Así que estén atentos a eso. Bueno, gracias por compartir. Una vez más, me gusta el tono en el que estoy de acuerdo contigo. No debemos ser confrontativos. A lo que voy, a veces necesitamos ser francamente honestos sobre lo que la gente cree y todo eso. Porque no quieres crear la impresión de que, bueno, esto es lo que pienso, y lo que tú piensas son ambas opciones. Tal vez podría pensar que mis opciones son un poco mejores, y ese no es el caso, pero no tenemos por qué ser combatientes al respecto. Realmente no le digo esto a la gente, pero lo haría. Solo estoy tratando de que reconozcan al Dios que ya saben que existe. Si voy a creer que se presentarán ante el Padre y no tendrán excusa, entonces simplemente no tendrán excusa. Creo que ya tienen algún tipo de revelación de Él. Y si quieren buscarlo y ser moralmente responsables de esa revelación, lo buscarán y lo encontrarán. Jesús dice, de ninguna manera rechazaré a los que vienen a mí. Es su promesa que si actúas según esa revelación, lo encontrarás, y solo quiero lograr que la gente actúe según la revelación del Dios que ya saben que existe. Gracias por ver Fringe Pop 321. Gracias a Steve Bankers por acompañarnos. Ve a nuestro sitio web y podrás encontrar más información sobre él y todos nuestros episodios. Y sigue mirando, porque lo que sabes puede no ser así.